La parábola del heredero parte 1, Anglá. Herencia anticipada, el silencio en el comedor del piso amplio donde vivía la familia. Almeida. Una vivienda elegante en el barrio de Salamanca. En Madrid tenía espesor, tenía forma, casi podía cortarse con el cuchillo apoyado junto al plato. No era un silencio cualquiera, era el silencio previo a un terremoto familiar. El tintineo de los cubiertos sobre la porcelana sonaba como una alarma interrumpiendo el ambiente cargado. Eduardo, 54 años, fundador de constructora Almeida y Hijo, una empresa sólida con proyectos en Valencia y Sevilla. Miraba su plato de lasaña casera sin verlo. Veía números, solo números en contratos, hipotecas, presupuestos y la cifra absurda que su hijo pequeño, Tiago, acababa de pronunciar como si pidiera dinero para un café. Es solo un anticipo, papá. Siempre dijiste que mi parte estaba garantizada. Tiago, 22 años, hablaba con una seguridad insolente. Llevaba en la muñeca un reloj que había comprado en Barcelona durante un viaje reciente. Y el iPhone 14 Pro Max descansaba junto al plato como si fuese un comensal más. Camisetao, Gimarcao, Italianao. Zapatillas que costaban lo que un mes entero del encargado de obra. Ojos claros heredados de la madre. Y una actitud heredada de nadie, de algún influencer, tal vez. Eduardo tragó saliva, sintiendo el nudo subirle a la garganta. Anticipo, repitió con incredulidad. Tiago, la herencia no es una mensualidad. La herencia se recibe cuando... No pudo acabar la frase. Cuando te mueras. Si ya lo sé, papá. Tiago se encogió de hombros, como quien habla del precio del metro cuadrado en Bilbao. Pero no quiero esperar. Tengo proyectos, el mercado cripto está explotando y tengo una oportunidad de entrar en un fondo privado en Lisboa y después mudarme a Londres. Es ahora o nunca. Lucas, 26 años, el hijo mayor bajó la mirada hacia su plato. Sus manos, aún manchadas de tinta y polvo de obra, se tensaron alrededor del tenedor. No dijo nada. Lucas era el que nunca levantaba la voz, el que desde los 17 acompañaba a su padre a las obras en Valencia en pleno agosto para aprender desde abajo, mientras Tiago subía fotos desde las fiestas de verano en Ibiza o Marbella. Lucas rellenaba informes, revisaba planos y aprendía a negociar con proveedores imposibles. Laura, la madre, rompió el silencio con un hilo de voz. Hijo, tienes una vida estupenda aquí. Tu habitación en el ático, tu coche, una familia que te quiere. Exacto, mamá. Una vida estupenda aquí. Tiago subrayó la palabra con desdén. Pero yo quiero mi vida fuera. Quiero algo mío, con mis reglas. No quiero cargar con una constructora llena de empleados de siempre, problemas antiguos y burocracia eterna. Yo quiero algo rápido, moderno, global. Las palabras cayeron como martillazos en el corazón de Eduardo. Problemas, burocracia, su voz se quebró. Esta constructora vieja, como tú la llamas, pagó tu colegio privado, tus viajes a París, tu Erasmus en Ámsterdam, la entrada de este piso y hasta el coche que conduces. Tiago soltó un suspiro impaciente. Papá, no lo tomes como algo personal, es un negocio. Me enseñaste que el dinero no tiene emociones. Solo quiero mi parte proporcional, voy a multiplicarla y luego, si todo va bien, vuelvo y quizá invierta en la empresa. Incluso podría comprártela algún día. Eduardo sintió cómo se le desmoronaba algo por dentro. ¿Cuánto?, preguntó al fin, casi sin voz. Tiago desbloqueó su móvil. Con una sonrisa que heló la sangre de todos, hice un cálculo prudente, considerando la tasación del piso, la participación en la empresa y tus inversiones. Serían
unos 600,000 euros. Laura llevó las manos a la boca para ahogar un sollozo. Lucas cerró los ojos un instante. Aquella cifra era casi un tercio de todo lo que su padre había construido con décadas de sacrificio. ¿Y qué dejas para nosotros?, preguntó Eduardo, sin comprender cómo habían llegado ahí. Os dejo el legado, respondió Tiago con naturalidad. Las propiedades, los clientes, la empresa. Yo quiero liquidez y tranquilidad. Eduardo buscó los ojos de Lucas en él, solo sostuvo la mirada neutral, serena, pero por dentro ardía. Finalmente Eduardo dijo: necesito pensarlo. No tardes demasiado, papá. La oportunidad caduca esta semana. Esa noche Eduardo no durmió. En su despacho, rodeado de fotos familiares tomadas en Sevilla, en la obra de su primer edificio, en Lisboa, en vacaciones, en San Sebastián, miraba especialmente una foto antigua en él y Tiago, con una pala de juguete, inaugurando su primer gran proyecto. El niño sonriendo con la pureza que ahora parecía haber desaparecido. Laura entró, con lágrimas secas marcando su rostro. Eduardo, no vas a darle ese dinero, ¿verdad? Laura lo tiene todo calculado. Para él somos cifras. Si dices que no, se irá igual así. Dices que sí, se irá también, susurró Eduardo Ampero, esta vez con nuestras entrañas en la maleta. Al día siguiente, tras hablar con el contable, Eduardo firmó. Firmó como quien sacrifica una parte vital de sí mismo para no perderlo todo. Tiago abrazó a su padre con un gesto breve, mecánico. Te prometo que todo irá bien. Ese mismo día se marchó. Billete a Londres. Escala en Lisboa. Las maletas ya estaban hechas desde hacía semanas. Subió al taxi sin mirar atrás. Eduardo, Laura y Lucas permanecieron en la puerta del edificio sin decir palabra. Cuando regresó al despacho, Eduardo cerró la puerta y por primera vez en décadas dejó que las lágrimas cayeran sin resistencia. Lágrimas de duelo, de fracaso, de amor roto. En los días siguientes, Eduardo comenzó a caminar como un hombre envejecido de golpe. Las obras en Madrid lo veían más distraído que nunca. Los obreros, hombres simples con problemas reales, le parecían ahora héroes anónimos. Ellos tenían hijos que los respetaban. Él no sabía que había criado. Lucas trabajaba el doble, el triple en silencioso, frío, eficiente. De Tiago solo llegaban publicaciones en redes sociales en champán, azoteas, fiestas en Mayfair, fotos en Lisboa con hashtags vacíos en Eduardo. Miraba esas imágenes en la oscuridad del dormitorio como quien contempla la tumba de un ser querido. Giro argumental, final de la parte 1. 2 semanas después, Lucas revisaba las finanzas cuando encontró algo. No solo el fondo exclusivo era un fraude internacional bajo investigación en Portugal y el Reino Unido lo peor. Tiago no era una víctima, era un reclutador. Tenía correos, contratos y comisiones por captar nuevos inversores. Había usado el nombre de la familia y su herencia. Lucas imprimió las pruebas. Andudó un instante, miró la puerta cerrada donde su padre intentaba seguir adelante. Sabía que la verdad, mostrada en ese momento, lo hundiría para siempre. Cerró el cajón con llave. Él llevaría esa carga por ahora. Tiago no era solo el hijo pródigo. Había cruzado una línea peligrosa y estaba suelto en Europa. Que el Señor te bendiga. Si te gustó el video, suscríbete al canal para recibir más videos como este. Gracias por ver. Parte 2. El fondo del abismo Barcelona lo recibió con una luz casi insultante. El Mediterráneo brillaba como una placa de vidrio pulido y las palmeras que bordeaban la avenida Diagonal
parecían saludarlo, cómplices de su nuevo comienzo. Tiago Almeida llegó a la ciudad convencido de que había dado el salto que solo los valientes dan a romper con la tradición, con el peso de la empresa familiar, y perseguir el fulgor del dinero fácil y la vida moderna. Con el adelanto millonario que había arrancado a su padre, alquiló un ático en diagonal mar, con terraza privada y vistas al mar, muebles minimalistas, obras de arte contemporáneo, electrodomésticos de última generación, todo alquilado, todo caro, todo impecable, todo también sin raíces, exactamente como él quería. El fondo donde depositó el dinero, Aurum Digital Holdings Europa, tenía una supuesta sede principal en Madrid, en una de las torres acristaladas del distrito financiero de AZ, sean desde la terraza del ático. Tiago imaginaba la vida que tendría cuando su inversión se multiplicara por 10. Se veía comprando propiedades en Valencia, escapadas de fin de semana a Ibiza, cenas en restaurantes de estrella Michelin en Bilbao. Se veía triunfando sin tener que mancharse las manos como su padre, el fundador del fondo, Richard Vance, un estadounidense que llevaba años viviendo entre Londres, Madrid y Lisboa. Lo trataba como si fuera un príncipe. Tenía esa sonrisa peligrosa de los grandes manipuladores Calidau, Segurau, Involvenchi. Tiago, amigo mío, decía Richard mientras caminaban por la planta del fondo. Rodeados de pantallas mostrando gráficos ascendentes, el futuro pertenece a quienes no temen romper con el pasado. ¿Tú estás listo para entrar en la aristocracia digital de Europa? Tiago, adulador por naturaleza, cayó rendido ante aquellas palabras, mientras su hermano Lucas revisaba planos hasta la madrugada en Valencia y su padre negociaba con proveedores en Sevilla. Él se veía como un pionero más inteligente, más moderno, más visionario. La comisión por atraer nuevos inversores era generosa, muy generosa, así que empezó a buscar capital en jóvenes de familias adineradas de Barcelona, empresarios confiados de Bilbao, herederos de Sevilla aburridos de la empresa familiar, incluso estudiantes y rasmas, con más dinero que sentido común. Cada nuevo inversor era un masaje al ego, cada transferencia una validación. Su vida se convirtió en un catálogo de excesos, fiestas en yates frente a Sich, cenas en la Barceloneta, con botellas de champán que costaban lo que un salario mensual, escapadas a Ibiza para cerrar acuerdos que se reducían a noches interminables, viajes improvisados a París o Milán, porque la vida es una sola. Sus redes sociales eran una obra de teatro narcisista, viviendo mi mejor vida. El futuro es ahora. Bendecido, cada semana llamaba a Madrid, conversaciones rápidas, superficiales, incómodas. Todo perfecto, papá. No te preocupes. Sí, mamá. Como bien, estoy trabajando muchísimo. No decía la verdad. Tampoco mentía del todo. Simplemente maquillaba su vida. Eduardo, al otro lado del teléfono, sentía que algo no encajaba. No era la voz de un hijo construyendo un futuro. Era la voz de alguien corriendo sobre hielo fino, fingiendo equilibrio. Lucas, desde Valencia, estaba peor. Sabía perfectamente lo que Aurum Digital era. Lo sabía hacía meses. Lo tenía documentado, lo tenía impreso, lo tenía guardado bajo llave. Tiago no era solo un cliente, era reclutador activo, parte de la maquinaria, parte del engaño. Pero revelar la verdad significaba destruir a su padre, que ya estaba devastado solo por la ausencia del hijo menor. Así que Lucas guardó silencio, un silencio que le pesaba como cemento. Mientras tanto, el invierno llegó a España, no con nieve, aunque nevó en las montañas de Granada, sino con esa humedad fría que se mete en los huesos. Y con él, la primera grieta, un inversor importante del Golfo Pérsico, del que Richard alardeaba como socio fundacional,
Retiró su capital a millones en de golpe. Los pagos de supuestos rendimientos garantizados empezaron a retrasarse. Las llamadas se hicieron urgentes. Los correos, más insistentes. Richard reunió a los reclutadores en Madrid. La sonrisa seguía presente, pero la luz en sus ojos había cambiado. «Tranquilos», dijo, ajustándose el reloj carísimo. «Es una fase de ajuste. Necesitamos esfuerzo, compromiso, valentía. Quien traiga más capital este mes gana un Ferrari». Literalmente Tiago sintió algo parecido al miedo por primera vez. No era un miedo claro, no, era más bien un temblor interno, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no quería aceptar. Comenzó a llamar a todos los contactos que le quedaban, a prometer beneficios que sabía imposibles, a repetir de memoria los discursos motivacionales que había aprendido de Richard. Pero la realidad no perdona a la economía tampoco. Una mañana de lunes, Tiago tomó el AVE de Barcelona a Madrid para hablar directamente con Richard. Cuando llegó a la supuesta sede de Orom Digital, encontró las puertas cerradas, cristales vacíos en escritorios desaparecidos, ordenadores arrancados. Solo quedaba un aviso oficial pegado en la puerta local: desahuciado por impago en propiedad bajo investigación. El corazón de Tiago dejó de latir por unos segundos. Intentó entrar en la web del fondo en caída, intentó acceder a sus cuentas de criptomonedas, saldos congelados o reducidos a cero. Intentó llamar a Richard a línea inexistente. Se quedó de pie frente al edificio vacío, sintiendo como el mundo entero se desmoronaba bajo sus pies. Estaba arruinado, pero lo peor aún estaba por llegar. Los mensajes comenzaron a aparecer en su móvil, uno tras otro: «Necesito mi dinero». «Jan Tiago, ¿qué has hecho? Hablamos en persona y no será amable. Sabemos dónde vives». Algunos venían de contactos españoles, otros de portugueses, otros de gente peligrosa del este de Europa. Esa misma semana perdió el ático. El alquiler no estaba pagado. Las deudas se acumulaban. Vendió su ropa de marca en tiendas de segunda mano del Raval. Durmió 2 noches en un hostal barato del centro. Después, en un albergue para personas sin recursos cerca de Lavapiés. El orgullo comenzó a morir lentamente, pero la última puñalada vino una noche en un callejón oscuro. Tiago intentó vender su iPhone, el último objeto de valor que tenía, a un chico nervioso que le dio 50 euros y salió corriendo sin mirar atrás. Tiago se quedó sentado en el bordillo, sosteniendo el billete sucio entre los dedos, y algo dentro de él se rompió para siempre. Recordó las manos de su padre en grandes, duras, llenas de cicatrices, manos reales. Manos que sostenían, manos que daban, no como las suyas, inútiles, vacías, acostumbradas solo a sostener copas de champán. Recordó la lasaña de su madre, la paciencia silenciosa de Lucas en el olor a café por las mañanas en la casa familiar de Madrid. Recordó lo que había destruido, lo que había rechazado. Entonces llegó un pensamiento sencillo, devastador, como un latigazo en la conciencia. Tenía un hogar y lo despreciaba. El frío lo empujó a levantarse. Caminó hasta un cibercafé cerca de la estación de Atocha. Con las manos temblorosas, escribió un correo electrónico para el señor Eduardo Almeida. «Papá, he tocado fondo, perdí todo. Y no hablo del dinero, perdí quién era, perdí mi dignidad. No te pido nada. De verdad, solo quiero que sepas que estoy vivo y que lo siento. Si algún día puedes escribirme, aunque sea una línea, sería más de lo que merezco. Tiago, no firmó tu hijo. No se sentía digno. Pulsó enviaran. Salió a la calle y lloró. Lloró
como no había llorado desde niño. El mensaje no llegó a Eduardo por un filtro de spam configurado por Lucas meses antes para bloquear correos dudosos procedentes de servidores poco fiables. El correo fue enviado directamente a la carpeta de correo no deseado. Lucas lo vio varias horas después, leyó cada palabra, sufrió cada frase, sintió compasión, rabia, dolor, pero también miedo. Tiago estaba destruido, anciano arrepentido. También Ann, pero era además cómplice de un esquema fraudulento que ahora estaba siendo investigado en varios países. Si volvía, no volvería solo como el hijo pródigo, volvería como un hombre perseguido. Lucas cerró los ojos, respiró hondo y tomó una decisión imposible. Guardó el correo en una carpeta oculta. Por ahora, su padre no podía saber. El regreso de Tiago, si ocurría, sería el comienzo de la parte más dura de la historia. A partir de ahora, nada volvería a ser igual. Fin de la parte 2. Que el Señor te bendiga. Si te gustó el video, suscríbete al canal para recibir más videos como este. Gracias por ver parte 3. El regreso del hijo perdido. Las primeras luces del amanecer atravesaban las persianas del despacho de Lucas cuando decidió, por fin, abrir el correo oculto. Llevaba días evitando hacerlo, como si el mensaje ardiera dentro del ordenador. Sus manos temblaron al ver el asunto en papá. Lo leyó una vez más, lentamente, sintiendo cada frase como una piedra en el pecho. Aquellas palabras desgarradas demostraban que Tiago había tocado fondo, pero no disipaban el miedo, ni la rabia, ni la verdad que guardaba bajo llave. Respiró hondo y apagó la pantalla. Aún no podía enseñárselo a Eduardo. Su padre seguía débil, consumido por un silencio que cada día parecía más espeso. El simple nombre de Tiago le provocaba un dolor que necesitaba esconder. Mostrarle aquel correo podía romperle lo poco que quedaba en pie. Lucas decidió esperar a que la situación dejara de sentirse como una herida abierta. En la casa familiar, en un barrio tranquilo de Valencia, Eduardo llevaba semanas viviendo como un fantasma. A veces se quedaba mirando por la ventana durante horas, como si esperara que, en algún momento, el portón se abriera y su hijo regresase. Laura hacía lo posible para mantener la rutina, pero la tristeza se había convertido en un huésped permanente. La ausencia de Tiago era un hueco que no se llenaba ni con trabajo, ni con explicaciones lógicas. Mientras tanto, a miles de kilómetros de allí, Tiago dormía en una cama dura de un albergue en Marsella, a donde había huido tras recibir amenazas más serias. Había cruzado Europa en trenes baratos, sin destino claro, intentando desaparecer de los radares de quienes buscaban recuperar su dinero. Llevaba la misma ropa desde hacía días y la barba crecía sin control. Su reflejo en los cristales del metro le resultaba irreconocible. Un hombre derrotado, sin brillo, sin orgullo, pero algo había cambiado. La vergüenza ya no era una nube paralizante, era un motor. Cada noche, antes de dormir, repetía mentalmente las palabras que había enviado a su padre. Me equivoqué, no merezco volver, pero estoy vivo. Aquella confesión, lanzada al océano digital, era ahora su única ancla. Y, aún sin respuesta, Tiago empezó a sentir el deseo desesperado de regresar. No para justificar nada, no para pedir dinero, solo para pedir perdón de verdad. Una tarde fría, decidió que ya no podía seguir escondiéndose. Vendió lo poco que tenía, compró un billete de autobús y emprendió un largo viaje hacia España. Durante el trayecto, observó paisajes que cambian como estaciones emocionales en campos nevados en los Pirineos, carreteras vacías al amanecer, pequeñas aldeas donde la vida seguía un ritmo que él había olvidado. Cada kilómetro era un recordatorio
de todo lo que había destruido. Llegó a Barcelona al amanecer, con los pies doloridos y la garganta seca. Desde allí tomó un tren regional hasta Valencia. Se sentó junto a la ventana, viendo las costas del Mediterráneo deslizarse a su lado. El mar, tan sereno y azul, parecía una burla cruel a la tormenta que llevaba adentro. Mientras el tren avanzaba, repasó mentalmente lo que diría. No tenía un discurso preparado. ¿Qué palabras podían reconstruir un puente quemado? Al llegar a la estación del norte, con 2 mochilas viejas como único equipaje, sintió por primera vez un miedo real. No a los hombres que lo buscaban, no a quedarse sin nada, sino al momento en que su padre lo mirara a los ojos y no supiera si vería a un hijo o a un desconocido. Caminó las calles de Valencia con pasos lentos, como si el tiempo que había tardado en arruinarlo todo pudiera revertirse con cada paso hacia casa. En la calle donde había pasado su adolescencia, se detuvo ante la puerta. El olor a pan tostado de una panadería cercana le trajo recuerdos en los desayunos de domingo, las discusiones por tonterías, las risas en la mesa. Todo aquello se había ido y él era el responsable. Se apoyó en la pared, respiró hondo y llamó al timbre. No hubo respuesta. Llamó otra vez. Nada. El miedo lo paralizó. ¿Y si ya no vivían allí? ¿Y si le habían cerrado la puerta para siempre? Se giró para marcharse, pero escuchó pasos apresurados en el interior. La puerta se abrió lentamente. No era su padre, era Laura. Ella tardó un segundo en reconocerlo. Los ojos rojizos, el rostro más delgado, la ropa desgastada, pero era su hijo. Las lágrimas brotaron sin permiso. Tiago bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Laura dio un paso hacia él, temblorosa, como si no supiera si debía abrazarlo o abofetearlo, y entonces simplemente lo rodeó con los brazos. Tiago rompió a llorar como no había llorado en su vida. Mamá, lo siento tanto. Chache, basta, hijo. ¿Estás aquí? Ya está, susurró ella, con voz rota. Pero no estaba. Ya está. Lo más difícil aún quedaba al enfrentar a Eduardo. Laura lo llevó dentro de la casa, donde todo parecía igual pero distinto, como si el tiempo hubiera cambiado la luz de los objetos. Se sentaron en el sofá y ella le acarició el cabello mientras él intentaba recomponerse. Finalmente, Laura dijo: «Tu padre está en la obra, vuelve al mediodía. Pero, Tiago, no sé cómo va a reaccionar». Él asintió. No esperaba un abrazo, ni siquiera perdón. Solo quería decir la verdad. A las 12:15 exactas, la puerta principal se abrió. Eduardo entró con pasos pesados, dejando las llaves en el aparador. Se quitó el abrigo sin sospechar nada. Laura lo llamó con voz suave. «Edu, tenemos visita». En él levantó la mirada y el mundo se detuvo. Tiago se levantó del sofá, con la cabeza gacha, las manos temblando. Cuando al fin levantó los ojos, vio a su padre quedarse completamente inmóvil. Eduardo no respiraba, no hablaba, solo observaba a aquel hombre que algún día había sido su niño de ojos claros. Tiago dio un paso adelante. «Papá, no vengo a pedir dinero, no vengo a justificar nada. Solo quiero decir». La voz se le quebró. «Que lo siento, que me equivoqué, en que fui un idiota, que no merezco volver, pero estoy aquí porque ya no sé quién soy sin vosotros». Eduardo cerró los ojos. Una lágrima silenciosa recorrió su rostro. Caminó despacio hacia su hijo. Tiago preparó el cuerpo para un grito, una bofetada, un portazo, pero Eduardo no hizo nada de eso. Lo abrazó, un abrazo torpe, duro, descompuesto, pero un abrazo en Tiago se desmoronó entre los brazos de su padre. «Pensé que te había perdido», susurró Eduardo. «Yo me perdí a mí mismo»,
respondió Tiago. Lucas entró minutos después y vio la escena. Por primera vez en meses, sus hombros dejaron de tensarse, pero sabía algo que nadie más sabía. El retorno de Tiago no era el final de la tormenta, era el principio. En sus manos aún descansaban pruebas, correos, nombres y delitos cometidos. Y ahora que su hermano estaba de vuelta, ya no podía esconder la verdad para siempre. El hijo perdido había regresado, pero el precio de su regreso todavía estaba por pagarse. Fin. En que el Señor te bendiga. Si te gustó el video, suscríbete al canal para recibir más videos como este. Gracias por ver.